Hola, estamos en Olmedo y hoy voy a mostraros las 9 iglesias que ha habido en Olmedo. Aquí detrás tenemos la preciosa Santa María del Castillo. Se supone que se hizo en el siglo XIII, es decir, entre el año 1200 y 1300. Pero lo que tenemos aquí detrás, que es un arco románico, se construyó en el siglo XII, es decir, entre el año 1100 y 1200. Ahora os voy a mostrar por qué se llama Santa María del Castillo, así que vamos a ir a la parte de atrás de la iglesia de Santa María del Castillo para mostraros por qué se llama Santa María del Castillo. Es evidente que viene de Castillo, es lógico, ¿no? Hay que decir que primero fue una torreta, una atalaya de un castro prerrománico, luego fue castillo y luego fue iglesia. Si nos fijamos aquí, vemos que la muralla va, estos restos de muralla van a dar justo contra lo que sería la antigua torreta. Aparte de estos restos de muralla que vemos aquí, también hay más restos de muralla en la Lobera, dirección la iglesia de la Trinidad. Olmedo en principio era un castro prerrománico, ya nos habla Murillo en su libro, y lo pondré todo en comentarios, nos dice que en el siglo 500 a.C. Olmedo fue a defender el castro de Coca. El castro de Olmedo fue a defender en el castro de Coca. Siglo 500 a.C. En otro libro que tengo aquí os mostraré un mapa en el cual nos dice que Olmedo entre el año 900 y el año 1000 ya tiene un castillo y una fortificación, que acreditan lo que decimos. Aunque nos diga el informe arqueológico de esta muralla que sea del siglo XII, ya tenemos acreditaciones que nos dicen que Olmedo era mucho anterior a ello. Bien, pues ahora vamos a ir a ver otra iglesia. Bien, pues estamos en otra de las iglesias de Olmedo, en este caso la iglesia de la Merced, que estaba junto, aquí estaba la iglesia, luego el monasterio. Si nos fijamos bien aquí arriba podemos ver el escudo de la Merced y al lado podemos ver una placa en la que se lee Iglesia de San Julián y San Pedro, que son dos iglesias de las que luego hablaremos, que al desaparecer esas iglesias acabaron viniendo sus feligreses a esta iglesia. Esta iglesia de la Merced se construyó en el siglo XIV, es decir, entre el año 1300 y 1400. Nos encontramos en la iglesia de la Trinidad. En Olmedo se la conoce como el cine, porque fue el último que hubo aquí, un cine, ¿no? Prácticamente no se ve porque la vegetación la cubre. Y destacar que en el año 1576 los 6 hospitales que había en Olmedo se unifican y se ponen al lado de esta iglesia, de la iglesia de la Trinidad, otra de las preciosas iglesias que tenemos en Olmedo. Estamos en la plaza de San Julián, justamente en esta plaza, aquí, en el siglo XIV, es decir, entre el año 1300 y 1400, se construyó la iglesia de San Julián y Santa Basílica. Esta iglesia, que ahora no queda nada absolutamente de ella, solamente queda el solar donde estaba, los feligreses de ella acudieron todos a la iglesia de la Merced, y en un vídeo os muestro una placa donde dice Iglesia de San Pedro, debajo del escudo de la Merced, Iglesia de San Pedro y San Julián. Un poco más que deciros de la iglesia, que no hay ningún resto en absoluto, pero bueno, solamente nos consta decir que estuvo aquí. Estamos en otra iglesia, en este lugar, la iglesia de San Andrés. Esta iglesia se construyó en el siglo XIII, es decir, entre el año 1200 y 1300. Se conserva todavía bastante bien y la verdad que es una joya que tenemos aquí. Estos arcos son preciosos, mudéjar, pero precioso. Bien, estamos en la iglesia de San Juan Bautista, otra de las 9 iglesias que tiene Olmedo, ha tenido a lo largo de la historia. Esta iglesia se construyó en el siglo XIII, es decir, entre el año 1200 al 1300. Se conserva bastante bien y es una iglesia que tenemos en un barrio conocido en Olmedo como el Parchel, y justamente enfrente de estas casas, de esta casa que tengo aquí a mi derecha, aquí es donde creo que estaban los cimientos de la iglesia de San Pedro. Aquí estaba el arco de San Pedro al final del todo, y aquí, en esta zona más o menos hacia esta casa, es donde estaba la iglesia de San Pedro. Esta iglesia en el año 1760 ya estaba construida y hasta hace más o menos en torno a 100 años, quizás menos, es cuando creo que ya acabaron los... Estoy en el lugar donde creo, suponemos que aquí estaban situada la iglesia de San Salvador.
Es una iglesia que deciros que en el año 1700 ya estaba construida, y la creencia de que estaba aquí, más o menos donde está esta casa, es porque aquí había una bajada, una escalera de caracol que bajaba hacia abajo unos 6 metros. Realmente es lo único que hemos podido encontrar referente a esos posibles restos. Y este es el lugar donde yo creo que estaba él, que es ni más ni menos que la joya de la corona, ¿no? Porque aquí está habitualmente la Virgen de la Soterránea, patrona de la Olmedo Villa y Tierra. Evidentemente es una iglesia construida fuera de la muralla, tiene mucha devoción porque en Olmedo evidentemente es la patrona la más querida, y en un pueblo de leyendas como es Olmedo, porque a leyendas no es lo que le gane nadie, pues otra leyenda más, ¿no? Es la leyenda de la Virgen de la Soterraña, y os voy a mostrar el lugar por fuera, no es el pozo exacto, pero bueno, para que os hagáis una idea de dónde fue encontrada supuestamente la Virgen de la Soterraña, a la cual el rey mandó construir una pequeña ermita, y esa pequeña ermita acabó convirtiéndose en una estupenda y magnífica iglesia. Aquí, exactamente por aquí, estaba el lugar hacia dentro de la iglesia, en el pozo en el cual se encontró la Virgen de la Soterraña. La iglesia está construida en el siglo XIII, es decir, entre el año 1200 y 1300, por el exterior de la muralla, que es algo que da mucha relevancia. Evidentemente, esta iglesia se merece un documental para ella sola, porque es una pasada todo lo que tiene dentro. Pero bueno, yo hoy solo quería nombrar las 9 iglesias, para que todos conozcan cuáles son las 9 iglesias que tiene Olmedo, y acabar un poco en la joya de la corona, ¿no? Y esta zona en concreto donde apareció la Virgen de la Soterraña, en el pozo que hay detrás de esta ventana, pues es un poco lo más mítico de la leyenda, ¿no?